para hacer las clases, que ya hemos partido hace un par de semanas, para ir retomando las actividades, así que estamos súper contentos de iniciar estas actividades en las cuales podemos compartir la gente acá, que hace un tiempo grande no podíamos hacerlo, más a toda la gente que está ahí escuchándonos desde sus casas. La idea es un poco discutir si toca esperar para el próximo año, en un contexto bastante complicado, sobre todo con la situación fiscal, y cómo retomar el empleo también, que es un tema muy interesante de discutir, y así que nos hemos asociado con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que tienen varios proyectos de larga data, ¿cierto?, con la facultad, así que les agradecemos siempre su colaboración y disposición, y además con el Centro de Microdatos, que desde el año 57 la facultad se encarga de levantar esta encuesta de ocupación y desocupación, que es un insumo también muy importante para discutir los temas de empleo, y también ¿cierto?, contiene varias preguntas relativas al nivel de endeudamiento y morosidad de las familias, que son temas también que nos interesa discutir, así que les doy la bienvenida a este seminario. Vamos a partir primero con el dueño de casa, nuestro decano José de Gregorio, que nos va a hablar un poco de cómo ve él la situación fiscal y las perspectivas de crecimiento, no solamente para el año próximo, yo me imagino que tiene también algo que decir respecto de cómo se ve para varios años en adelante. ¿Cuánto rato tengo? 20 minutos. 20 minutos, ok. Y la verdad que no te dije lo que iba a hablar y no es exactamente lo que voy a hablar. Voy a ver mi reloj. Pero como es el decano, voy a hablar de lo que quieres. No, voy a hacer tres cosas. Voy a hablar un poquito de dónde estamos hoy, de las perspectivas, y en tercer lugar voy a hablar de dónde vamos después de la pandemia, que me parece algo bastante más atractivo, importante y que tenemos que pensar. O sea, no solo pensar en el cuarto retiro, que será muy malo, pero ya pensemos un poquito más para dónde vamos. ¿Dónde está la economía hoy? Muy sencillo. La economía hoy, si uno la mira, a mí me gusta mirar a 2 años, tenemos que mirar a 2 años, porque un año no dice hay un problema base. El año pasado estábamos todos encerrados, el PIB había colapsado. Entonces es mejor decir a 2 años. Además que tenemos la gracia, ya se nos va a acabar, después vamos a tener que decir 3 años. Pero hace 2 años fue preestallido social, nosotros estamos hablando de septiembre, julio, agosto, por los datos, ¿no es cierto?, del año 2019. El PIB está, el IMASEC, y los datos, tenía otros datos, pero 2,8%. El último dato que vi podría ser un poquito más. Estamos hablando de una economía que está como 1,5%, 2% promedio año. Si fuera la representación del mes de julio, la representación más mejor que tenemos como del año, pero el PIB se ha recuperado mucho más rápido de lo que pensábamos. Yo hace un año atrás, cuando hablaba hace un año atrás sobre la pandemia, decía el PIB va a recuperar los niveles prepandemia, qué sé yo, con suerte, a principios, primer trimestre del año 2022, pero fue muy rápido. ¿Por qué fue muy rápido? Eso lo sabemos desde Keynes, porque tuvimos una expansión de demanda brutal. Hubo varias cosas. Partió la pandemia y se ofreció crédito, y los bancos centrales además se bajaron las tasas y empujaron a que se tomara este crédito, ¿no es cierto? ¿Y qué significó esto? Que contrario a las recesiones anteriores, esta es como la primera recesión en el mundo entero, en los países emergentes. El crédito subió cuando parte la pandemia. Normalmente, ¿qué pasa en las recesiones? Viene un shock de demanda, colapsa la actividad económica, hay problemas financieros, nadie se puede endeudar, eso agrava el ciclo, y ahí tenemos todos los cuentos tradicionales de la historia del ciclo económico. Este fue un ciclo distinto, porque fue un ciclo en el cual nos tuvimos que encerrar y necesitábamos plata para pasar el temporal, que podía ser largo, más largo, por lo tanto es un periodo de deuda, de lo lógico endeudarse, ¿cierto?, es ahorrar. ¿Y qué pasó? Que el crédito subió, ¿no es cierto?, el FOGAPE, todas estas cosas que se implementaron. El año pasado la política fiscal fue mucho menos expansiva de lo que ha sido este año, que ha ayudado y que vamos a crecer este año arriba de 10%, ¿cierto?, muy probablemente. Y simplemente que podemos llegar a cifras del 11%. Una economía que el año pasado cayó 6%. Estamos hablando que en 2 años va a crecer arriba de 2%, 2,5%. Y eso fue que una masiva inyección fiscal,
el gasto público está creciendo a órdenes del 30%, se habla de 70%, podemos terminar en 100%, están unas cantidades, absolutamente las cifras son de otro orden de magnitud, y como que nos olvidamos nosotros. Y voy a mencionar algunas cosas. Y ha habido los retiros de fondos, que es desahorro de las personas para gastar. Mucha gente lo ahorra, tal vez con el tiempo, con las encuestas vamos a poder aprender un poquito más qué fue exactamente lo que hizo la gente y además en qué momento, pero hubo mucha compra bien durable, ¿no es cierto? Mucha gente lo usó para vivir y otra gente lo ha usado para arreglar su situación del balance. Yo digo, voy a pagar una deuda cara que tenía por ahí, me las voy a arreglar. O sea, a mí no me corresponde juzgar la bondad o maldad de lo que la gente hace con su plata. Si quiere gastársela, ¿no es cierto?, comiendo chocolate, es cosa de ellos, o sea, no voy a prohibirle, salvo que le haga mal y al final le ponen un impuesto a los chocolates, pero es un tema de política pública, pero no me gusta decir, no, que la gente hizo lo que correspondía. Y eso ha sido masivo. Llevaban como 50.000 millones de dólares. El PIB, poquito más de 300. Siempre depende mucho el tipo de cambio, 300.000. ¿No es cierto? Pero entonces estamos hablando cifras superiores al 15% del PIB ya con el tercer retiro. Con el cuarto podemos quedar cerca del 20% del PIB. Esas son cifras que no estamos acostumbrados. Como decía Joe Ramos hace unos días, que es de las cifras que más me ha impresionado a mí, Joe Ramos decía, en Chile gastábamos 900 millones de dólares al año en apoyo a hogares. Hoy día estamos gastando 3.000 al mes. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Yo reconozco, y tenemos que siempre ser claros, y esto siempre, un amigo siempre lo dice cuando conversamos, hay gente que lo pasa mal, haya pandemia o no haya pandemia, que tiene una vida muy difícil y que tenemos que ayudarlos. Pero una ayuda indiscriminada, universal, en un momento donde la economía se ha recuperado con mucha fuerza, no se justifica. No se justifican los IFE. Uno, y esto también a mí me gusta decirlo, porque siempre ha aparecido como, es como una cosa, los neoliberales focalizan, los modernos universalizan, son tonteras. Uno universaliza cuando no puede distinguir. Cuando hay un cataclismo y se caen todas las casas, hay unas 5 que quedaron en pie, no vamos a buscar las que quedaron en pie, vamos a ayudarle a todos, va a ser universal. Una vez que el cataclismo hemos salido y nos hemos estado recuperando y estamos saliendo, uno es capaz de identificar quiénes se han quedado atrás y vamos a ayudar a quienes se han quedado atrás y vamos a enfocarnos en ello. En un país con todas las debilidades que tiene Chile, obviamente a los más pobres uno necesita darle ayudas de ingreso. Pero a la familia de la clase media, por ejemplo, podría ser mucho más conveniente crear sistemas de seguro para los pagos de deudas hipotecarias cuando estén en dificultades, ¿no es cierto?, cuando estén en desempleo. Por lo tanto, esto no es focalizar, universalizar, es ayudar a todos de acuerdo a sus necesidades. Eso tiene que ser la política pública. ¿Y qué significa esto en términos de magnitud? Yo les daba un solo ejemplo, ¿no es cierto? Un solo ejemplo de esta cifra que me impresionó mucho, que mencionaba Joe, la discusión que hay sobre los constituyentes que reciben IFE. No es ilegal recibir IFE, incluso si a uno le subió el ingreso, porque es tan universal que estando en el 90% reciben IFE. Punto. Ahora hay un tema ético, ese es otro problema, pero no es ilegal por el exceso de universalidad que hay. No hay ningún. ¿Y qué ha significado eso? Que vamos a terminar probablemente este año con deuda pública, no sé, cerca del 40% del PIB, y el año 2015 teníamos entre 12 y 15. Estamos hablando, eso es lo que ha significado. Entonces uno dice, no importa tener 40% de deuda PIB. Lo que pasa es que si uno no hace un control fiscal, vamos a seguir endeudándonos a razón de 7, 8 puntos del PIB. Hay quienes dicen que hay que mantener el gasto público constante el próximo año. Si el gasto público queda constante el próximo año, podemos tener un déficit cercano a 10%, 10 puntos más de deuda. Ahora, obviamente no va a quedar igual, porque los IFE son cosas transitorias y muy masivas. Simplemente se van a acabar los IFE y eso va a proveer espacio. Pero para que veamos la situación delicada que estamos, si los retiros de los fondos de pensiones llegan a 20 puntos del PIB, pongamos, no sé si se aprueba el cuarto, no sé qué vaya a pasar, o que entre 15 y 20, para que tengamos orden de magnitud, la candidatura presidencial más ambiciosa en materia tributaria dice llegar de aquí a final del periodo a un aumento de impuestos de 7 puntos del PIB. Es decir, si pudieran hacerlo desde el primer año, la mochila que llevamos, porque obviamente a mí me cuesta mucho pensar que un gobierno futuro va a decir, usted se gastó su plata, yo no le voy a decir nada, sus pensiones eran miserables, ahora son 40% más miserables, ¿qué le importa?
aquí hay un pasivo contingente del fisco. ¿Y qué significa ese pasivo contingente? 3 años. 3 años, si es que se pudiera, el aumento más importante que hay en materia de tributario de alguna de las campañas. O sea, el espacio para otros derechos sociales, que son muchísimos, ¿no es cierto? Muchísimas necesidades, es extremadamente estrecho. Es extremadamente estrecho y vamos a tener problemas, restricciones muy grandes en el futuro, ¿no es cierto? Por esta cosa. Otro dato que yo lo hice así, estos son los cálculos que llevamos nosotros de back of the envelope, así que uno lo hace en un sobre, hacia atrás, le hace unos numeritos. Si uno toma los IFE y se los suma al ingreso del 90% más pobre de los chilenos, ¿cierto? Sacando que a los que no reciben IFE, su ingreso va a haber aumentado este año en 10%. Va a haber, del año pasado, que tampoco cayó mucho, o sea, tampoco veamos, pero el aumento de los ingresos va a ser muy grande. Simplemente por eso. No estamos considerando todo lo que ha aumentado el empleo, que aumenta el ingreso y todo lo que ha pasado. Simplemente por ese factor podemos tener aumentos de ingresos de 15, 20%. Que además no son sostenibles porque el IFE no se va a poder seguir dando siempre. Entonces yo creo que estamos en un problema de diseño de política pública y estamos con restricciones macro que son complejas para el futuro. Soy optimista que ojalá las podamos sobrellevar. Pero sí hay que advertir eso. ¿Qué ha significado esto y las perspectivas futuras y que tiene que ver con el segundo punto que iba a hablar? Que tiene que ver con lo que ha hecho el Banco Central, ¿no es cierto? Y que ha subido la tasa. El Banco Central, su objetivo, pongámoslo así, para sacarlo, su objetivo es que el PIB crezca lo más cercano al PIB de plena capacidad. Que no haya expansiones muy agudas porque eso genera inflación, y porque eso es insostenible y después las caídas son más fuertes, y que no haya recesiones fuertes. Cuando hay recesiones fuertes se hace lo que se hizo el 2009, ¿no es cierto? Lo que se hizo ahora, se baja la tasa, se crea impulso, la política fiscal apoya, ¿no es cierto? Y entre todo empujamos la demanda para que esto salga. ¿Ah? La economía chilena, yo ya les dije, ha recuperado el PIB prepandemia, pero no solo eso. Yo les dije que era como 3%, cerramos en 3. Si uno toma al mismo periodo el aumento en 2 años de las ventas del comercio, un indicador razonable que tenemos de consumo, ha subido 30%, una tasa promedio como de 15, 10 veces la tasa de crecimiento productivo. Obviamente no es sostenible, y obviamente se explica por el IFE y por los repartos, o sea, y no voy a hacer juicio moral de eso. Pero obviamente no es sostenible. ¿Qué significa ese aumento de demanda y el aumento de actividad muy acelerado? Que nos vamos a pasar, vamos a llegar a plena capacidad, que deberíamos estar llegando, plena capacidad que tampoco tiene un juicio de valor, porque es plena capacidad con mucha gente en su casa. La situación de empleo es así en Chile. A mí me gusta mirar así. Hace 2 años atrás, había 700.000 más empleos. Todavía tenemos 700.000 personas que están sin empleo, que es un montón. Nosotros como el 7-8% de la fuerza de trabajo, 8% de la fuerza de trabajo. Si esa gente estuviera buscando pega y la ponemos en desempleo, la tasa de empleo subiría a 7-8 puntos. O sea, 15%. Ahora, mucha de esa gente no es por escasez de demanda. Podrá haber en algunos sectores escasez de demanda. Es porque hay fricciones en el mercado financiero que no las va a resolver la política monetaria. Por ejemplo, que yo creo que esto es muy masivo, muchas mujeres que no pueden salir a trabajar porque todavía no están plenamente abiertos los colegios. ¿Cuántos son? De eso voy a hacer unos comentarios más adelante. ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez preguntarle al colegio de profesores, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación. La respuesta hay que hacer para subir el empleo, más que el Banco Central. La tasa neutral del Banco Central estaría entre 3,5% y 4%. Todavía estamos con una tasa de 1,5%. Subió de 0,75 a 1,5. Algunos dicen es un 100%. Eso es trampa porque cuando sube de 0 a 0,25 es un infinito por ciento. Uno dice aumentó en 75 puntos base. Que es un aumento importante. Hay una discusión, y yo la verdad que me declaro, y estuve mucho tiempo, es muy distinto lo que uno hace con todos los antecedentes que tiene. Además que el Banco Central, a mí me sorprendió, yo dije, pero iban a ir por 0,50. Pero cuando uno ve el IPOM al día siguiente, ve que hay muchísimo más dinamismo del que preveían. Y el próximo año podemos estar muy por encima de la capacidad. Y la inflación está subiendo, y déjenme hacer una observación respecto a la inflación, porque es un tema que uno lo lleva en el corazón. Me voy a hacer un tatuaje con pi, acá atrás lo tengo decidido del tatuador y todo, me voy a poner pi, que es la inflación, pi barra el objetivo. Bueno, ya.
La Taylor Ruth. ¿Ah? La Taylor Ruth. La Taylor, ayer la Taylor la cacho. Entonces, claro, el Banco Central subió 0,75, podría haber subido 0,50. La verdad que muchos tratan de hacer esto. Miren, ven cómo se opone este ex banquero central porque dice que lo hubiera subido 0,50. La verdad, eso son pelos de la cola. Uno puede decir, sí, tal vez yo puedo estar de acuerdo, pero todavía uno tiene meses por delante. Siempre yo digo, los macroeconomistas hablamos en trimestres, no en meses. ¿No es cierto? Y además el Banco Central, la gran gracia de la política monetaria es que si el Banco Central se adelanta un poco, después también puede con agresividad retroceder. Nosotros nos bajábamos la tasa cuando empezaba la crisis financiera porque estábamos con tasa de inflación en 9,9%. Eso llegó la tasa de inflación producto de muchos factores que no hacía el año 2009, pero cuando vimos que la inflación venía para abajo el primer mes, bajamos 125, 250 y 250. Bajamos la tasa de 8,25 a 0,5 en 5 meses. Se puede. Entonces, la verdad que no hay que exagerar una discusión técnica en torno, porque está claro que la dirección es la correcta, e ir quitando los estímulos. Y la suma es la suma de los estímulos fiscales y monetarios. Obviamente, si hubiera mucho menos estímulo fiscal, la política monetaria tendría mucho más tiempo para no subir la tasa, pero al final, el Banco Central, de manera independiente, lo que hace es, como digo yo, cuadrar el círculo. El Banco Central no tiene por qué meterse si hay o no IFE. ¿No es cierto? Es una decisión política, de juicio de valor de la sociedad. Pero si dice, si tú vas a dar un IFE extremadamente grande, yo tengo que subir tasas, porque no podemos absorberlo en la economía. Entonces lo que hace es cerrar ese ciclo. Y me parece correcto que lo haga. Así que no hay que decir, ahora, la inflación hoy día en Chile es cierto, es un fenómeno internacional. Que sea un fenómeno internacional no significa que no sea problema y que no vaya a tener consecuencias futuras. La inflación hoy día es un fenómeno internacional porque ha habido muchas fricciones. Primero, están subiendo los commodities. Y parte importante son por las fricciones que hay en el comercio. Hay mucho de esa, no sé si ustedes leen, no hay chips en el mundo. Pero obviamente las cosas con chips suben de precio. No hay las cadenas de valor, muchas se han cortado por problemas de abastecimiento y por el mismo COVID. Porque el COVID nos permite, ¿no es cierto?, crear bienes, podemos trabajar, pero en la industria, en la fábrica, no se puede trabajar al mismo ritmo porque hay que andar con mascarillas, separarse un poco, tomar turno. Y tenemos esa fricción de oferta. Ahora, esa fricción de oferta, si es permanente, requiere un ajuste de actividad, porque somos más pobres. Ahora la discusión puede ser transitorio, puede ser permanente, se puede quedar. Todo el mundo, los bancos centrales, la FED ya anunció que probablemente empieza a retirar su estímulo, el ECB lo acaba de hacer, en todo el mundo están en esa. Ahora, en el caso de Chile, se agrava porque el Banco Central no lucha contra la inflación de hoy, 4,5%. El Banco Central se preocupa de la inflación, de las perspectivas de inflación. No tiene nada que hacer con la inflación de hoy día, es un dato, en los próximos 3 meses. Salvo que haga alguna brutalidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hace? Precisamente la meta de inflación, la manera de verla es que, y la manera de operacionalizarla, es que la proyección de inflación del banco a 2 años sea 3%. Y con un tiempo prolongado para no hacer ajustes bruscos, porque eso tiene costo en términos de actividad. Entonces, cuando tenemos el shock de demanda que tenemos hoy día en Chile, con la capacidad, con demanda que va a estar por muy encima de nuestra capacidad, le vamos a agregar al shock de oferta internacional, le vamos a también agregar bastantes presiones inflacionarias domésticas, así que está absolutamente claro que yo creo que claro, lo había puesto. Cuando uno lo llaman de los favoritos, suena igual, se debe ser un favorito. Pero no me llamen que tengan los favoritos. Entonces eso. Y para allá vamos a seguir. ¿Cuánto más? ¿Cuánto menos? Si hay o no retiro va a haber más demanda, ¿no es cierto? Va a haber temas financieros. Ok. Y el último tema, en los 4 minutos que me quedan para poder comentar, para allá vamos, la economía el próximo año va a crecer mucho menos, en torno al 2,5% se estima, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque la capacidad productiva y el problema de fondo de Chile es que tiene poco crecimiento de productividad y nuestra expansión de largo plazo es baja. Y no es mucho lo que puede hacer la política monetaria, salvo proveer estabilidad para que haya crecimiento de la productividad. Obviamente, si el Banco Central se pone y actúa de manera incorrecta, eso va a restar estímulo para el desarrollo de largo plazo, ¿no es cierto? Pero no es mucho lo que puede hacer para empujar eso, tiene que ver con cosas muchas otras áreas. Y ahí es donde yo me quiero referir para terminar, en que yo creo que hay una gran oportunidad. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno en vez de la parte vacía. La pandemia ha sido espantosa, como espantosas fueron las guerras mundiales. Pero siempre, siempre después de las guerras mundiales,
ha habido tremendo aumentos de productividad. El crecimiento de los años 50 y 60 en el mundo se debió a varias cosas, ¿no es cierto? Pero una cosa fundamental fue un tremendo aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque durante la guerra tenemos mucho aumento de productividad para inventar herramientas para matarnos entre nosotros. Y en los tiempos de paz se reconvierten. Está bien, y se reconvierten. Internet, ¿no es cierto? Muchos dicen Internet nació por gasto en defensa, ¿no es cierto? Por cosas de defensa y al final llegan al mundo entero. Muchas cosas están asociadas. Y eso es como una constante en las guerras. Pero en la pandemia también pasó algo similar. En la pandemia hemos tenido aumentos de productividad impresionantes, impresionantes, impresionantes. Simplemente cuando yo les digo, imagínense, pongamos un número grueso, el PIB está 3% más de lo que estaba antes de la pandemia. Y el empleo está 7% menos, por poner un número cualquiera, no exagerar, 8% menos para cerrar, menos que lo que estaba antes de la pandemia. ¿Qué pasa con la productividad del trabajo? Cosa sumar, está 10% más alta. La productividad del trabajo hoy día es 10 puntos más alta. Con mucho menos empleo estamos produciendo más. Entonces uno dirá, sí, hay un problema de composición. Quienes se han quedado afuera han sido los trabajadores informales, que son normalmente de menor productividad. Cuando uno los saca, sube el promedio por un problema de composición. ¿Hay algo de eso? No sabemos exactamente cuánto, pero hay algo de eso. Pero también hay una cosa muy importante. Nosotros hemos aprendido a trabajar 2 horas más al día porque no nos hemos transportado. Nosotros pasamos de una reunión en una oficina a una reunión en otra oficina 3 kilómetros más allá al tiro, de manera inmediata. ¿No es cierto? De repente son la tele, la gente se queda pegada en el Zoom, podemos hacer muchas cosas. Como decía yo, nosotros aprendimos a hacer clase de manera online. Si nosotros hubiéramos hecho una prueba en marzo del año 2000, antes de la pandemia, y hubiéramos dicho, ¿por qué no vamos a clase online? No hubiéramos demorado 10 años en implementarlo. Hubiéramos tenido algunos paros, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido discusiones, ¿no es cierto? El equipo directivo, los directores de departamento, hubiéramos tenido algunas peleas. Ahora no hay justa, no hay justa. Si quieren hacer clases online, se acabó. Y se hizo. Otra cosa que yo creo que es interesante también para pensar. Si 20 años atrás, yo que era un adulto en esa época también, así que no es problema que me lo preguntaran. Ustedes no creo. Pero si le preguntan a uno y dicen, mira, ahora viene una pandemia. Ya, tú le decís, eso es de película. No, pero imagínate que viene una pandemia en la cual nos tenemos que encerrar. Nadie puede trabajar, nadie se puede acercar al otro. Vamos a andar todos asustados. En algunas partes la gente se va a esconder, en otras partes el gobierno lo va a obligar a esconderse. No vamos a poder hacer nada. Vamos a pasar en cuarentenas. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Vamos a pasar en cuarentenas mirándonos las caras dentro de la casa. O sea, todo eso. Vamos a hacer todo eso. ¿Qué le pasa al PIB? 25% caerá. Cayó 6 en Chile. O sea, producíamos 100. Con todo el descalabro que tuvimos, produjimos 94. Y ahora vamos a producir cerca de 110. Entonces lo que uno tiene que pensar, yo creo, para el futuro, y este es un desafío para todos, para la gente en el mundo de la empresa, para los trabajadores, ¿no es cierto?, para nosotros los académicos. Hemos llegado a un mundo que cambió y tenemos que abrazar el cambio. Yo siempre digo en todos lados, y lo digo al que la fe, que es una discusión permanente que tenemos. No vamos a volver, salvo que la Contraloría nos pida, ¿no es cierto?, al sistema permanente de que tenemos que estar siempre en la oficina. Quienes tienen niños que cuidar, especialmente a las mujeres, muchas veces les puede salir más fácil quedarse haciendo su trabajo de manera online si pueden hacerlo. Pues hay gente que no va a poder hacerlo, pero la gente que no puede hacerlo también va a tener un ambiente ojalá con menos problemas de transporte. O sea, hay muchas cosas que van a pasar. Hay gente que va a poder tomar 2 trabajos, ¿no es cierto?, que va a poder trabajar online y descubrir nuevas maneras de producir. En Estados Unidos hay una gran discusión por mucha gente que con la pandemia y que no quiere volver a trabajar han tomado 2 trabajos, jornada completa. Increíble. Y hay unos sitios que los promocionan y que ayudan a que la gente pueda tener 2 pegas jornada completa. Un exceso, pero la persona quiere hacerlo. Rosario, pero eso es lo que tenemos nosotros que abrazar. Nosotros tenemos que pensar que vamos a llegar a un mundo muy, muy distinto, en el cual obviamente la interacción social es fundamental, no se consigue online, pero en el cual también hemos aprendido que podemos tener muchos ahorros y producir lo mismo más de otras formas. Es una obsesión tan grande que tenemos. En Estados Unidos ya hay encuestas. ¿Cuánto está dispuesto? Hay gente que está dispuesto, la mitad, no sé, está dispuesto a trabajar por menos
que le permiten quedarse en la casa. Ahora, claro, vamos a tener discusiones complicadas, la Contraloría. Vamos a tener que tener discusiones complicadas, la inspección del trabajo. Porque si uno se pega un cabezazo caminando en la casa, ¿es accidente del trabajo o no es accidente del trabajo? A mí me contaron una historia brutal, sí. Una historia brutal que la encontré fantástica, pero no sé si será cierto, porque una vez una pareja se quiso quedar trabajando en su casa con estos, porque hay contratos en Chile que uno puede hacer teletrabajo de antes, pero dijeron, pero necesitan 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres, la pareja. Entonces era como, si nosotros no somos capaces de entender que eso viene, eso significa más inclusión, significa más posibilidad de trabajo a la gente, significa que los trabajadores incluso no calificados van a estar en una economía con mucho más ingreso y les va a permitir también cobrar mucho más por su trabajo. Y es lo que ha pasado en el mundo. En Estados Unidos, el país número 1 de la automatización del mundo, ¿qué le pasó? Después de la crisis financiera, cuando más se automatizaron muchos sectores, es cuando más creció el empleo. Porque el empleo siempre va a ser necesario y porque además la riqueza va a generar nuevas demandas y nuevos empleos. Y para esto quiero terminar y decir que nosotros estamos trabajando con el Centro de Microdatos, ¿no es cierto? Y creo que el Centro de Microdatos está haciendo un tremendo esfuerzo de estudiar esto que en Chile no se ha estudiado muy a fondo, en las encuestas de ocupación y desocupación, agregar los temas de trabajo remoto. ¿Cuánta gente está trabajando de manera remota? ¿Qué porcentaje del día le gusta, no le gusta? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Están pudiendo salir a trabajar o no? Por los niños, yo creo que un tremendo aporte que vamos a hacer, creo que un tema de las cosas que tenemos que ir investigando y entendiendo en el país para hacer buenas políticas públicas y para tener un país pobre, un país que progrese, más equitativo, progrese. Más equitativo, ¿no es cierto?, que es lo que todos queremos. Así que, pero creo que hay que tomarlo bastante en serio lo que viene, con poca ideología, con bastante evidencia, que nosotros vamos a tratar de proveer evidencia y con una mirada hacia el progreso, los buenos empleos, la inclusión. Muchas gracias. Me pasé 4 minutos. Bueno, muchísimas gracias. El último tema me entusiasma. Hiciste el pase perfecto para presentar los temas de empleo, autoempleo y endeudamiento, que está con nosotros Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos del Departamento de Economía. Así que muchas gracias, Lorena, por cierto, participar y te dejamos con la palabra para que nos cuente qué dicen los datos de Microdatos. Perfecto, gracias por la invitación. Ya la primera exposición me mantuvo muy entretenida y enfocada con los datos y lo que, cierto, nos va a deparar el futuro. Aquí, ¿cómo puedo compartir, no? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Súper. Perfecto. Voy a partir haciendo como un poco de contexto de la magnitud que hemos tenido en la crisis del empleo en esta oportunidad. Se puede ver que efectivamente en la tasa de participación hubo un retroceso histórico. Ya en junio del 2020 es el momento en que estuvimos peor en términos de contagios, ¿cierto? Y lo que fue la pandemia, pero también estuvimos peor en términos del empleo. Y la tasa de participación en este periodo pierde 9 puntos porcentuales respecto a lo que era el 2019. Y aquí, en este momento salen de la fuerza de trabajo algo así como 400.000 personas en el Gran Santiago. Por lo tanto, es cierto, un retroceso histórico. Si vamos a las tasas de largo plazo, es muy fácil mirarlo en este gráfico, ¿cierto? Y ver el impacto que ha tenido la pandemia en justamente la participación laboral. Estamos hoy día en niveles que no habíamos visto, en particular, por ejemplo, los hombres nunca habían bajado a tasas de participación de esta magnitud. Desde la historia que tenemos en la encuesta de ocupación y desocupación, que son ya 64 años. Ya las mujeres también presentan retrocesos importantes. Estamos en el año, ¿cierto?, 2010 en términos de participación. En el peor momento de la pandemia tuvimos 260.000 inactivas adicionales, ya solo en el Gran Santiago. Entonces estamos hablando de un efecto importante en la participación en el mercado laboral. Las personas se salieron, ¿cierto?, de la fuerza de trabajo porque simplemente
o no tenían empleo o ni siquiera hacían el intento de buscar producto de la pandemia. En la tasa de ocupación uno puede observar más o menos lo mismo. En junio del 2020, 11 puntos porcentuales de retroceso. Esta sí ha mostrado una recuperación en los últimos meses, pero esa recuperación ha sido bastante lenta. Marzo y junio además han quedado un poco estancados, producto justamente del nuevo rebrote que se vivió, donde casi, o la mayoría, toda la región metropolitana, ¿cierto?, estuvo en cuarentena. También esto lo podemos ver en perspectiva de largo plazo y se ve claramente ahí el efecto del último año, donde se ven retrocesos tanto en hombres como mujeres. Ahora, ¿por qué preocupa mucho más? Y siempre se habla más del retroceso en las mujeres. Bueno, porque ha costado mucho llevarlas a las cifras que teníamos antes de la pandemia. Las mujeres en general tienden a irse a la inactividad producto del cuidado de los hijos, los quehaceres del hogar, y por lo tanto los roles, ¿cierto?, que se han dado culturalmente en Chile hacen que ellas se mantengan en esta inactividad. Entonces, haber retrocedido 10 años significa que en el futuro uno de los desafíos que vamos a tener es incentivar a estas mujeres, ¿cierto?, a buscar nuevamente empleo, a salir y a presionar esa tasa de desempleo. Ahora, cuando la tasa de participación es tan baja como la que hemos tenido ahora, el efecto es tan grande, ¿qué ocurre aquí? Que hay que empezar a hacer seguimiento, ¿cierto?, a otros indicadores. La tasa de desempleo no es un indicador relevante hoy día con ese nivel de inactivos. Y si uno mira aquí, podemos observar que si mira la variación de ocupados, uno puede ver que se presenta una caída de los ocupados de 16,9% en 12 meses en junio del 2020, que fue el peor momento, y es solo comparable a la crisis que tuvimos en el 82, ¿ya?, donde la caída justamente de los ocupados llega al 16,1%. Entonces, ese es el nivel de crisis del mercado laboral que hemos estado viviendo este último año y medio. Ahora, ¿qué pasa ahora con la recuperación? Si miramos la cantidad de ocupados, podemos ver que en el peor momento se perdieron 540.000 empleos, sin embargo, ya hay de eso bastante recuperación, ¿ya? ¿Dónde está esa recuperación? Primero vamos a ver que en los empleos asalariados se perdieron casi 90.000 plazas, pero si nos comparamos, ¿cierto?, con el 2019 para atrás, porque de nuevo, si hoy día nos empezamos a comparar con el 2020, tenemos un problema de base, entonces hay que ir a buscar cuánto era el empleo antes, significa que aún nos queda casi 300.000 empleos por recuperar, ¿ya? Y la velocidad con que esto se está recuperando tampoco me ayuda a pensar que va a ser muy rápido, porque la última variación anual fue del 4,7%. Entonces, en el empleo asalariado hay algo ahí que nos estamos quedando un poco atrás. Pero ¿qué está pasando con el empleo independiente, que además se ha estado hablando bastante en el último tiempo? Bueno, el empleo independiente se conforma de los trabajadores por cuenta propia y de los empleadores. En conjunto, aquí se perdieron 155.000 empleos, pero de estos solo quedan por recuperar 40.000, ¿ya?, en comparación a lo que teníamos en el 2019. Los trabajadores por cuenta propia en particular se están recuperando de una manera mucho más rápida, ¿ya? De hecho, la variación anual para la última medición que tenemos fue del 22,9%. Eso quiere decir que parte de la recuperación hoy día del empleo está basada justamente en los trabajadores por cuenta propia. Y si miramos ahora, hay un indicador que uno siempre está mirando, que es la proporción, ¿cierto?, de trabajadores por cuenta propia en relación a los ocupados. Esta proporción viene subiendo con fuerza en el último tiempo. El promedio desde el 2000 para la encuesta de ocupación y desocupación es de un 19%, pero hoy día estamos casi en un 23%. ¿Ya? Eso quiere decir que efectivamente el empleo se está basando básicamente en trabajadores por cuenta propia. Y dado esto, nos empezamos a hacer varias preguntas. Ok, el trabajador por cuenta propia siempre entendemos es informal,
y tiene también menos garantías, ¿cierto? No tiene una ley de protección al empleo que lo pueda proteger. De hecho, uno de los grandes problemas cuando comenzaron las ayudas del gobierno fue justamente estimar cuál era el salario, ¿cierto?, de los trabajadores por cuenta propia, porque muchos de ellos no cotizan o simplemente no tienen iniciación de actividades. ¿Qué ocurre aquí? Si uno mira la mediana de ingresos del trabajo, efectivamente siempre se encuentran ahí diferencias entre los asalariados y los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, si vamos a la mediana de ingresos por hora, esta diferencia se reduce. Eso quiere decir que efectivamente los trabajadores por cuenta propia pierden muchos ingresos, pero más bien porque pierden horas de trabajo también. Durante la crisis pasa algo también especial, que significa que se puede ver en el gráfico de abajo, donde aumentan, ¿cierto?, los ingresos de los asalariados por hora. Pero este no es un efecto de aumento real de salario, sino que más bien porque quienes salen primero del mercado laboral y quienes se ven primero afectados, ¿cierto?, en las crisis y pierden su empleo, son justamente las personas que tienen menos capacitación, menos educación, y por lo tanto los salarios promedios tienden a subir, pero no es una subida, digamos, real que las personas puedan observar. Ahora, ¿dónde se están desarrollando estos trabajadores por cuenta propia? Están en comercio, que es esperable, ¿cierto? Industria manufacturera, donde uno puede encontrar a las personas que hacen los carpinteros, por ejemplo, los artesanos, ¿ya? Pero también, y algo que nos llama la atención, en los servicios de gobierno y financiero. ¿Por qué aquí llama la atención? Porque este sector normalmente tiene salarios altos y está conformado por muchos profesionales. Y por lo tanto está creciendo el trabajador por cuenta propia en el ámbito más bien profesional. Y eso es algo que está cambiando y que nos llevó a mirar el último gráfico de abajo que tengo, que básicamente miramos cómo es la composición de los trabajadores por cuenta propia en términos del nivel educacional. Y lo que podemos ver es que en junio del 2019, el 46% de los trabajadores por cuenta propia tenían educación media. Algo que es muy esperable, ¿cierto? Pensamos que ahí están las personas informales, ahí está justamente lo que se nos va a venir ahora en septiembre, aquella señora que hace empanadas y las vende desde su casa, o aquel señor que nos arregla a veces los muebles, ¿cierto?, pero que no tiene una empresa ni una oficina donde trabajar. Esa proporción cambia, empieza a cambiar, y hoy día baja casi 10 puntos porcentuales. Esos 10 puntos porcentuales son ganados por aquellas personas que tienen justamente más educación. Hoy día hay más universitarios que están trabajando como trabajadores por cuenta propia. Entonces yo creo que aquí hay algo bien interesante que podría empezar a ocurrir, que ya está empezando a ocurrir, pero que quizás se va a mantener en el futuro, que hay algo que ofrece el ser independiente y no así el ser asalariado. Podría haber aquí un efecto también de las ayudas, ¿cierto?, estatales, que muchas personas creen que las pueden perder, puede perder el IFE laboral si trabaja, lo que no es cierto porque no es incompatible, pero también podría haber algo aquí del no pago de cotizaciones y mantenerme más en la informalidad, o de manejar mis tiempos justamente por este cambio que se ha venido dando producto de la pandemia, donde puedo teletrabajar, está más aceptado también poder trabajar desde la casa y ofrecer mis servicios por proyecto. Por eso encontramos este cambio de perfil en los trabajadores por cuenta propia. Ahora, si nos vamos a los niveles de deuda, aquí también encontramos cosas bien interesantes que han estado pasando durante la crisis. Uno es que desde junio del 2020 se observa una disminución importante en la proporción de hogares con deudas, ¿ya? Incluso eso ocurre en los hogares con desocupados, que es la línea verde que tengo ahí, que es la más alta. Ahora, la composición, respecto a la composición de deuda, también todas ellas bajan, con excepción, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios, que son mucho más estables, y que además las tasas bajas que mantuvo el Banco Central permitieron también probablemente mantener el nivel de deuda hipotecaria. Y a esto se agrega algunos datos de morosidad, donde se observa que ha venido bajando considerablemente la morosidad.
lo que coincide justamente con las fechas de el primer retiro, por ejemplo, del 10%. Entonces aquí hay algo que puede estar ayudando, ¿cierto? Eso y probablemente también las ayudas desde el gobierno. Respecto a la carga financiera, también se puede ver que esta viene en caída. La carga financiera básicamente es cuánto le destinan los hogares, ¿cierto?, al pago de la deuda. Y esta se ha visto reducida, pero llama mucho la atención los hogares con desocupados. Aquí se observa que cae la carga financiera, pero cae porque lo que se puede apreciar detrás, digamos, de este gráfico es que hay un aumento de los ingresos. Estos aumentos de los ingresos podrían, ¿cierto?, estar sostenidos por las ayudas monetarias, el IFE, que hoy día es considerable, también podría ser parte de los retiros del 10%. Ahora, las personas también tienen menos acceso al crédito cuando están desempleadas. Yo me imagino que sí, porque les cuesta un poquito más, ¿cierto?, demostrar que van a tener ingresos futuros. Y por lo tanto, la carga financiera de los hogares con desocupados se ve disminuida, tanto porque tienen menos deuda producto de las ayudas, podría ser, como también, ¿cierto?, porque tienen menos acceso, producto de justamente el desempleo y que no puedo demostrar que voy a pagar en el futuro. Bueno, y por último, complementando un poco lo que habló el decano, nosotros como Centro Microdatos y con la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago, comenzamos a medir el teletrabajo cuando comenzó la pandemia y esta crisis. Sin embargo, nos quedamos cortos con las preguntas y hoy día hay mucho más por ganar respecto al teletrabajo en términos de justamente cuánto realmente yo quiero seguir en teletrabajo y por lo tanto ser capaces de que podamos medir ahí preferencias, ¿cierto? Y para allá vamos a ir con la nueva encuesta que vamos a comenzar a levantar en terreno desde justamente este sábado 11 de septiembre. Pero ya tenemos algunos datos generales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, es posible ver que los mayores porcentajes de teletrabajo se han dado justamente en los peores momentos de la crisis sanitaria. Esto es, en junio del 2020 y en junio del 2021, donde el teletrabajo llega más o menos al 30% de las personas ya que están ocupadas. Ahora, si uno mira además en detalle, las mujeres presentan persistentemente una mayor proporción de teletrabajo que los hombres, y esta diferencia se da en algo así como 10 puntos porcentuales más. Aquí también puede haber un efecto cierto de preferencias nuevamente, el que me permite estar en la casa, me permite ver a los hijos en concordancia con el trabajo y por supuesto no tener estas pérdidas de tiempo de viaje, ¿ya? Pero por otro lado, hay algunas cosas que también hay que ponerle atención. Por ejemplo, ¿qué ocurre hoy día con la brecha de salarios? Uno sabe que la brecha de género en salarios tiende a ser mayor mientras más educación hay. O sea, aquellas personas que tienen, por ejemplo, algún posgrado, presentan mayores brechas que aquellas personas que tienen educación media, ¿ya? Y si vamos a mirar justamente lo que está en el teletrabajo versus lo ocupado general, la brecha que encontramos en ingresos en esta encuesta en particular es del 10% en el promedio de los ocupados. Dicha brecha llega al 27% en aquellos que están realizando hoy día teletrabajo. Esto básicamente ocurre porque el teletrabajo justamente se da en personas profesionales que tienen más capacitación, más educación, y por lo tanto presentan mayores brechas consistentes con la evidencia que ha habido respecto a brechas de ingreso. Así que mis desafíos y oportunidades que vamos a encontrar en adelante. Primero, yo creo recuperar la participación y recuperar la ocupación. Y aquí es súper importante cuál es la parrilla, ¿cierto?, de políticas públicas con la que va a salir el gobierno e incluso los gobiernos que vengan, ¿cierto?, el gobierno siguiente, en términos de empujar sobre todo la participación, que es el primer puntapié inicial, para luego poder aumentar la ocupación. En términos de la participación, yo creo que es muy importante además que nos focalicemos en las mujeres que han quedado muy rezagadas,
sin establecimientos educacionales abiertos permanentemente, eso es una tarea muy difícil de lograr. Es muy complejo que una mujer pueda volver a trabajar cuando tengo un establecimiento educacional que funciona una semana online y una semana presencial, porque a la larga no me permite comprometerme, ¿cierto?, en un trabajo de largo plazo para poder trabajar con estabilidad. Entonces ahí hay una tarea muy, muy importante. Lo segundo es que hay que seguir promoviendo dentro de estas políticas el empleo asalariado. ¿Ya? Hoy día estamos basando la recuperación en parte en base al autoempleo, en parte a los trabajadores por cuenta propia. Pero aquí lo que nos puede pasar y hay que empezar a monitorear es la informalidad. ¿Ya? La informalidad se da en mayor medida en ellos porque no tenemos cómo capturarlo. No hay datos, digamos, donde podamos capturar a estos trabajadores por cuenta propia. Pero también hay que poner ojo a qué es lo que está ofreciendo este trabajo independiente, ¿cierto?, que no ofrezca el trabajo asalariado. Mayor flexibilidad laboral, a lo mejor está pesando también el pago de cotizaciones cuando la gente hoy día se está cuestionando justamente el pago de cotizaciones a pensiones y a salud. Entonces hay que empezar a monitorear con mayor delicadeza qué es lo que está pasando en el mercado del trabajo y cuáles son las preferencias de quienes van a empezar a trabajar. Los niveles de deuda presentan buenas cifras pese a la crisis que vivimos. Ahora, ¿qué me ocurre a mí cuando veo esto? Es que aquí hay un efecto grande de otros ingresos, de tanto los subsidios o los retiros del 10%. Entonces hay que monitorear efectivamente qué es lo que va a pasar cuando estas ayudas vayan siendo retiradas. ¿Va a haber un menor acceso al crédito porque la gente no tiene empleo o no tiene empleo estable? Cosa que también ocurre cuando tengo mucho trabajador por cuenta propia. Es algo que tenemos que seguir monitoreando y que nos va a presentar desafíos, creo yo, los próximos 2 o 3 años. Y por último, dejarlo del teletrabajo, que hoy día ofrece una gran oportunidad y en concordancia con lo que decía el decano, yo creo que esto puede ofrecer cambios en la productividad. Así se ha visto en otros países. Permítanme tomar agua que me pica la garganta. Se ha visto ya que hay aumentos de productividad. Sin embargo, esos aumentos de productividad requieren condiciones adecuadas. No sirve que yo esté trabajando hoy día en mi casa, pero cuidando a la vez a mis hijos, padre o madre, ¿cierto?, preocupados de eso o de hacer el aseo, porque eso no es una condición adecuada para teletrabajar y mostrar aumentos de productividad. De hecho, los estudios que yo he visto muestran que los aumentos de productividad se producen más bien y se han producido en la crisis más bien en aquellos que no han tenido hijos, porque claramente no tienen una distracción adicional, ¿cierto? Eso en países desarrollados. Aquí sí va a haber un desafío importante tanto en el manejo de recursos humanos que se tiene que adaptar a esta modalidad, así como, por ejemplo, a la parte más legal, como la Contraloría, ¿cierto?, que obliga a los trabajadores públicos a estar presentes y marcar jornadas, pero también un desafío en las leyes de seguridad social. Ya lo dijo el decano, pero hoy día pasa que alguien se quema con el café caliente, básicamente en su casa, y no sabemos si eso es un accidente laboral o es un accidente común y hay que ir, por lo tanto, a un médico normal y no a una consulta laboral. Entonces aquí tenemos varios desafíos, importante seguir monitoreando también, y por eso vamos a empezar como centro, como facultad, a levantar más datos sobre el teletrabajo que nos va a permitir empezar a mirar las preferencias que tienen las personas respecto a este tema. Bueno, eso es, creo que me mantuve bien en el tiempo. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Ahora vamos a hacer el link con la parte más vinculada al sistema financiero, que también tiene sus desafíos post-pandemia, que obviamente, como decía Lorena, están muy relacionados con la situación de empleo y las perspectivas que hay en ese sentido. Así que voy a dejar a José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, con el tema Banca, Desafíos Post-Pandemia. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Adelante. Gracias por la invitación. Saludar a Lorena, saludar al decano, que nos tocó estar en la misma facultad de origen, aunque después los caminos nos separaron, ¿no es cierto, don José?
Me interesa el poder exponer la realidad que hemos vivido como sistema bancario en esta pandemia y pasar rápidamente después a una mirada ya de mediano plazo. Por supuesto que la urgencia nos ha llevado en este año previo, ya vamos casi 2 años, a situaciones que nos quitaron de la mirada que es necesario mantener. La banca es una actividad esencial y que como nunca se vio presente la esencialidad y todo lo que había sido la inversión previa que permitió pasar de una forma bastante moderada en términos de los impactos estos años de pandemia. Me imagino lo que hubiera sido esta misma situación de crisis mundial 20 años atrás. No estoy hablando de 1940, estoy hablando del 2000, o incluso del comienzo de 1990, más efectos. Habría sido una situación extremadamente distinta, los impactos en términos de la actividad han sido catastróficos. ¿En qué ha sucedido? Voy a grandes cifras. La banca, en efecto, como decía José, ha sido una actividad que demostró el efecto contracíclico de esta crisis al generar un flujo de crédito, una mantención de crédito en forma muy relevante. Redondeando cifras, son casi 500.000 operaciones las que se han aprobado. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares en muy poco tiempo. Es el mayor shock de crédito en los segmentos de micro, pequeña y mediana empresa. 97% básicamente de las operaciones están centradas en ese tipo de RUT. Y eso, junto con eso, se ha dado, el efecto ya acumulado, de una reprogramación de casi 44.000 millones de dólares que afecta al 34% del total de la cartera. Las cifras son gigantescas. Y eso fue posible porque la banca durante años previos y preparándose durante algunos meses cuando esto se empezó a ver como una dificultad seria, se armaron tecnologías que permitieron hacer estas 500.000 operaciones en tiempo muy acotado. Solo les recuerdo una polémica que hubo en términos de que no iba a ser posible, en que los comités de crédito no iban a poder funcionar. Bueno, la historia ya demuestra que sí fue posible y que en base a procesos, en base a tecnología, en base a conocimiento de los clientes, las decisiones se pudieron hacer en tiempo, como digo, muy acotado. Y junto con eso, en paralelo, tenemos la capacidad de decir, mira, la banca pudo responder en base a su sistema también una avalancha en términos de transaccionalidad. Aquí hay algunas cifras, digamos, aumento de un 63% de las TEF, aumento de las tarjetas de crédito, pero debo decir que en resumen, lo que ha sido un año con otro es que esto se aceleró y que las tasas de crecimiento vegetativo con que se venía, bueno, se agruparon y llevamos a que el delta, el crecimiento significó como si 5 años vinieran en pocos meses. Eso es el impacto, lo que permitió que los capacity de los sistemas tecnológicos, los procesos asociados a ellos y la adecuada capacitación y forma de operar, principalmente de gente que es anónima, de procesos que son desconocidos, nocturnos muchos de ellos, permitió que esto no fuera un problema y la transaccionalidad funcionó en buena forma. Vamos a la siguiente lámina. Aquí básicamente solo destacar, dados los tiempos voy a ir en forma muy sucinta, que en paralelo a lo que he mencionado, bueno, hemos tenido una alta transaccionalidad en términos de entregar operaciones que significaron liquidez a las personas, básicamente personas naturales, ¿no? Aquí está la canalización de ayuda ha sido muy masiva y ha sido impecable, hay que decirlo, ha sido impecable. Aquí la conectividad con la AFP, la capacidad de tomar los procesos que vienen desde el Estado. Estamos hablando que en total estamos hablando de millones y millones de operaciones que sin precedentes histórico, nuevamente, en tan poco tiempo, significó
que cada una de las personas beneficiadas recibieron su dinero en tiempo acotado y en forma impecable. Junto con eso, también decir, como si lo anterior fuera poco, es que durante el mismo periodo también tuvimos que implementar en 3 meses y con regulaciones que estaban todavía bastante en pañales, algunas de ellas que fueron madurando a correr de los días, que incluso ya la ley estaba corriendo, todo el concepto de portabilidad financiera, que incorporó hoy día a la fecha de 167.000 clientes, el 44% de ellos mejoró sus condiciones de productos financieros y hay un 20% de una evaluación todavía que tiene que ver con la maduración normal. Y debo decir que desde el primer día la banca dispuso canales digitales que permitieron que el proceso se pudiera hacer siempre en forma remota. O sea, toda la situación de pandemia presente permanentemente y aún así funcionó bastante bien. En la siguiente lámina, de hecho, se observa en una línea de tiempo, lo que ha sido esto, y todos vemos, mira, cada uno de estos flujos que se observan son procesos extremadamente complejos que hubo que hacer, muchos de ellos paralelos, como vemos, y que significó un estrés operacional, un estrés en términos de las líneas de control, de un estrés en términos de prever que situaciones de fraude, de ciberseguridad funcionaran. Y debo decir que la mayoría de las situaciones, la gran mayoría de las situaciones, en la banca privada fue impecable. Bueno, pero esto es lo que nos dejó de experiencia este tiempo, donde nos reafirma la necesidad de que la banca tiene productos y servicios financieros necesarios y acordes a un mundo moderno. Pero el punto es suficiente lo que hoy día tenemos? Y la respuesta claramente de inmediato es no. Tenemos desafíos extremadamente fuertes, relevantes de mediano plazo. Tenemos un problema por de pronto uno dice, ¿vamos a cometer más cosas? Sí, pero no olvidemos, la línea de continuidad operacional es clave. Y sobre eso nosotros siempre vamos a invertir, a capacitar a nuestros trabajadores y a nuestros clientes, pero también necesitamos, y vamos a entrar a eso, elementos de legislación y normativa que sean compatibles con lo que son los desafíos también permanentes en la línea que mencioné. ¿Y cuál es? Levantemos la mirada en 4 aspectos que vamos a ir de arriba hacia abajo, bajando, de manera de poder ir precisando, entrando con más detalle. La primera, inclusión financiera. La palabra inclusión ha aparecido en varias ocasiones en esta conversación. Nosotros la tomamos como una bandera de lucha permanente. Aquí tenemos un desafío mayor. Chile en la banca encabeza todos los rankings que uno pueda nombrar y crear en términos latinoamericanos. Pero eso es medianía de tabla en el mundo. Estamos muy lejos de tener un país con productos de servicios financieros al alcance de toda la población de nuestro país, de lo que significa, no estoy hablando de crédito, estoy hablando, sí, crédito 1, seguros 2, ahorros 3, medio de pago 4. 4 troncos relevantes para poder ser un ciudadano del mundo moderno. El equivalente a lo que puede ser Europa más avanzada, en lo que es Canadá, Australia. Esa mirada queremos reforzar en su necesidad de avanzar fuertemente. Segundo elemento relevante, la digitalización. Clave para lo que pudimos respaldar nuestra operación frente a nuestros clientes en este periodo de pandemia. Y hoy día, claro, tenemos una paradoja. Los bancos tenemos un foco en canales digitales. Podemos hablar de ello. Pero también tenemos otras empresas que están muy bien. Y podemos hablar de ellos. Son aliadas nuestras en muchas cosas. Son proveedores nuestras. Y bueno, y a veces nos encontramos que algunas fintechs tienen un foco de convertirse en bancos. Una paradoja interesante. Tercer punto relevante. Competitividad. La banca está avanzando fuertemente en tener un capital regulatorio que permita fomentar la solvencia del desarrollo de la industria. La banca es la industria que en los últimos 5 años más ha invertido en términos de capitalización de sus entidades. Estamos hablando de $9.000 millones. Hay un tercio del capital actual que la banca incrementó sus bases en los últimos 5 años. Pero en una mirada por delante, si uno dice, vamos a ir a Basilea III con plenitud,
bueno, los escenarios pueden alcanzar a que el monto de capital adicional lleguen a 18.000 millones más. O sea, yo no conozco una industria en Chile que en los próximos 5 años aumente casi un 60% su capital en vías de mantener solvencia y mantener la mejor práctica a nivel internacional. Ahora, todo lo anterior, yo lo he mencionado al paso, requiere de políticas públicas que acompañen la buena ejecución, implementación y el acorde a las buenas prácticas internacionales. Lo mencionamos porque pareciera que fuera un dato obvio, y los que estamos más metidos en esto, que llevamos muchos años en esto, nos damos cuenta que hemos tenido un retroceso de políticas públicas, y es necesario enfatizar la necesidad de que existan buenas políticas públicas. Vamos al siguiente punto. Quiero ir bajando rápidamente en lo que he mencionado. Ahora, los cambios que genera la pandemia requieren de múltiples desafíos. Aquí voy a mencionar la forma de trabajar. Me quiero meter un poquito dentro de la función del trabajo nuestro en los bancos. Por ejemplo, requerimos mantener, pero al mismo tiempo mejorar la gestión de riesgo crédito. Hoy día, la información que se dispone no es útil para evaluar solvencia de deudores. No es útil. Necesitamos información más granular. Necesitamos monitoreo en términos reales. Bueno, necesitamos, ¿para qué decir? En esa última línea, fundamental tener un sistema de deuda consolidada. La pandemia nos está mostrando esta necesidad de manera de poder avanzar en ese sentido. Estos son frases que algunos de ustedes puede que no hayan escuchado. Lamentablemente llevamos casi una década planteando avanzar fuertemente en este punto. Segundo gran elemento, la atención a nuestros clientes, por supuesto que también ha cambiado. La pandemia ha acelerado la digitalización en términos de atención a distancia. Hay nuevas ofertas de productos que han surgido para cumplir estas expectativas. Hoy día tenemos cuentas digitales que ya son varios millones, por ejemplo, que dan la posibilidad de que el cliente no vaya nunca a ninguna sucursal. Pero también obliga a una relación personalizada de los mismos clientes desde las plataformas digitales. El cómo hacer eso de mejor forma, bueno, ahí tenemos varias fintechs que son proveedoras nuestras, que son aliadas nuestras, que nos están ayudando en ello. Es parte claramente de esta nueva forma de relación hacia las personas, hacia los clientes, en las cuales hemos abierto líneas de trabajo para poder hacernos cargo de ello. Tercer elemento relevante, lo mencionaba Lorena, el teletrabajo. Aquí hay yo junto con Presidir la Asociación de Banco, presido algunas empresas relacionadas que son proveedoras de la banca, y bueno, tenemos todavía algunas de ellas que 100% de nuestros trabajadores están en teletrabajo. Ni siquiera algunas de ellas han pasado una fase híbrida. Tenemos un cambio, un impacto relevante en la cultura organizacional, en la gestión de las personas, en los liderazgos que se dan al interior de la empresa. ¿Vamos a llegar a modo híbrido? Lo más probable. Creo que eso va a ser el método de trabajo que se nos va a quedar. Y tendremos que responder a varios de los puntos que ustedes anteriormente señalaron. Esto significa ajustes en los modelos operacionales, por supuesto. Y también un cuestionamiento respecto a los espacios físicos. Más de una empresa de las nuestras ya ha concentrado operaciones liberando espacios, ¿no? Concentrando operaciones de acuerdo a lo que pareciera ser la nueva cultura de trabajar. Finalmente, uno de los grandes puntos de los desafíos, que es tener un Open Finance, sí, por supuesto, es una tendencia global. El cliente es dueño de sus datos, de eso se trata. Y también, por supuesto, para poder hacer esto en buena forma, necesitamos una interconexión entre distintas instituciones. Significa planificar eso, hacer una adecuada regulación, tener institucionalidad para que esto pueda funcionar. Palabras fáciles de decir, pero extremadamente difícil. Y debo decir que lo que significó la experiencia previa que hemos tenido del año pasado, en que tuvimos que meternos en un proceso ahí sin que la regulación estuviera completamente terminada, es una experiencia que fue mala y que debemos aprender de ello. Bueno, sigo bajando, si me permiten, estoy ya llegando a las líneas finales, pero un peldaño más bajo ahora respecto a lo que dije anteriormente. Nuestra mirada es que Chile necesita poner foco al menos
en estas 7 puntos. Desde el punto de vista de actividad bancaria, financiera, necesitamos una nueva economía donde tengamos una ley de protección de datos personales y tengamos una ley y una normativa de ciberseguridad. Hemos ido avanzando mes a mes y metiéndonos en transaccionalidad sin tener estos dos paraguas relevantes. De repente se hacen comparaciones, dicen, pero ¿cómo tal entidad opera en España? Y acá tenemos alguna dificultad. Pero hay que decir que en España, igual que en Europa, ya llevan más de 7 años con una ley de datos personales, en donde eso está cuidado. Lo resaltamos, a lo mejor podemos entrar más detalle después, pero decir, sin tener estas 2 leyes, muchos de los elementos que voy a mencionar adelante tienen graves riesgos de la transaccionalidad, de la fe pública y en la confianza en el sistema. Sigo. Necesitamos más competitividad, por supuesto, mejorar nuestra capacidad de competitividad, pero todavía nos encontramos con que los pagares electrónicos tenemos una dificultad judicial. Tenemos dificultades de autenticación de la biometría. Tenemos ausencia normativa de ley porque incluso nos obligan todavía a hacer verificaciones de domicilio presenciales. Estamos hablando de que en el siglo XXI estamos con legislación y normas del siglo XIX, voy a decirlo de esa forma. ¿Qué iniciativas, junto con, tercer punto, qué iniciativas de proconsumidor necesitamos avanzar fuertemente? Bueno, el combate a la informalidad, Lorena mencionaba, y también José, en términos de que la informalidad es unas situaciones que aparecieron dentro de lo que ha sido la pandemia. Bueno, y también la informalidad financiera. Hoy día, vía Internet, tenemos varias alternativas de obtener crédito, pero las condiciones de ese crédito están lejos de las buenas prácticas. Más bien, están cerca o son parte de las prácticas gangsteriles que en Chile antes no existían. Tenemos el desafío, junto con lo anterior, de hacer inclusión financiera, como mencionaba, pero pareciera que hay legislaciones que han salido que lo único que hacen es alejar este objetivo. Voy a dar 2 ejemplos. Lo que hoy día, el efecto de hoy día, la tasa máxima convencional, que pareció una buena idea 6 o 7 años atrás, hoy día nos aleja definitivamente de tener un mercado competitivo en los segmentos que no están bancarizados y en donde opera sin ningún resguardo, sin ningún control, la informalidad en forma gangsteril. Segundo ejemplo, la ley de fraude que salió el año pasado, en donde pone el total del peso de la responsabilidad del emisor, no solo los bancos, hay otros emisores no bancarios, genera un desajuste en lo que es el medio de pago, donde hoy día la ley de cheque tiene una responsabilidad que se denomina culpa leve y que da una responsabilidad compartida entre emisor y persona, versus los medios digitales, en donde la responsabilidad corresponde a la culpa grave o el dolo que debe ser demostrado en tribunales de policía local. Bueno, eso, yo no soy abogado, no soy economista, soy ingeniero, pero eso, si uno se mete a lo que ello implica, es un problema que no tiene parangón a nivel internacional y que genera un problema cuando queremos acelerar los medios de pago digitales. ¿Qué información, qué otro punto necesitamos resaltar dentro de estos 7? Información crediticia. Un sistema integrado de operaciones financieras que se haga cargo de lo que ha pasado, como digo, de la amplitud de entidades que están dando crédito. Bueno, si no tenemos buena información, la decisión de crédito es siempre un problema que genera dificultad, especialmente a los buenos pagadores. Potenciar el uso de los medios digitales. Quinto punto que quiero resaltar. Yo mencioné el problema de la gestión de fraude, pero nuestro punto principal es el siguiente. La cadena de pago en Chile tiene que tener una forma de trabajar que permita que un eslabón débil de esa cadena no contamine al resto. Para poder aspirar a ser un país sin billete de moneda, necesitamos tener que el uso de medios de pago digitales tenga respaldos legales y tenga simetría de operación.
la cadena de pago, si hay un problema, como ha habido en otros países en el mundo recientemente, que afecten en Chile, puede generar un efecto de contaminación muy grave. Levantemos la mirada en ese sentido y aspiremos a ser un país sin billete y moneda, y por eso tenemos que tener legislación acorde. Sexto punto que quiero enfatizar, Open Finance y FinTech. En realidad es una buena noticia para los bancos esto, pero puede ser una noticia muy mala si es que no se cuidan dos conceptos. La primera es que los datos compartidos deben ser en forma recíproca. O sea, el dato es de la persona y por lo tanto debe estar abierto en forma amplia. Muy bien. Pero para poder hacer eso necesitamos una ley, como había dicho, de datos personales, pero también necesitamos regulaciones simétricas proporcionales a los riesgos. Y cuando digo eso, estoy hablando de que cuando yo hago una operación en una entidad que no está regulada, tengo también claro qué pasa con mis datos personales. ¿Tendrán el cuidado que requiere? Cuando hago una transacción en una entidad no regulada, estoy claro respecto a las responsabilidades de ciberseguridad, de controles que se tenga, de cuidados, no solo externos, de un hacker externo, sino que los cuidados respecto a esa información de una persona al interior. Si tengo por responsabilidad de fraude, ¿cuál es la situación? Y en último, prevención del lavado de activos, porque si en una cadena de pago tengo un problema de lavado de activos, me puede contaminar toda la cadena. Termino rápidamente diciendo, mire, y bueno, también tengo un problema de captación encubierta. Los bancos siempre vamos a cuidar la fe pública, porque si tenemos un problema de captación encubierta, como hay, eso me puede contaminar definitivamente en una forma muy compleja productos que hoy día no tienen ninguna visualización de riesgo, pero sí tienen riesgo encubierto. Para todo lo anterior necesitamos tener buenos reguladores. Reguladores que tengan no solamente la neurona, sino que tengan el N, las personas necesarias para poder hacer esto en forma adecuada. Hoy día los reguladores tienen a su cargo una quincena de bancos. Si incorporamos a la FinTech en el aspecto de operaciones financieras, pueden entrar 300 para regular y controlar y hacer el espacio adecuado de supervisión. Vamos a necesitar muchos más recursos en los reguladores que hoy día no se tienen. Termino con la última línea diciendo, mire, hay elementos que debemos cuidar. No olvidemos nunca que la fe pública y la confianza en el sistema, especialmente en los medios de pago, es el elemento a reforzar siempre. Debemos cuidar la gestión de riesgo de crédito financiero operacional al nivel de las mejores prácticas internacionales. ¿Qué debemos mejorar? Más información y transparencia de los clientes. Debemos mejorar las legislaciones normativas, algunas de ellas propias del siglo, no de este siglo, al menos del siglo XX o algunas del siglo XIX incluso. Tenemos que mejorar, y hay todo un trabajo avanzado en ese sentido, que se firmaron protocolos incluso antes del problema de la pandemia respecto a políticas de finanzas verdes. Eso va avanzando, bien, pero por supuesto que quedó algo suspendido en la pandemia. En una mirada a menor plazo, eso tiene que ser mucho mejor. Educación financiera, hay un trabajo muy interesante que estamos haciendo con la FED. Queremos ser las entidades, no hay otras además, que creemos que es nuestra responsabilidad avanzar y propiciar que la educación financiera está mucho más profundamente en nuestro cliente, en definitiva. Ojalá desde el colegio. ¿Qué debemos adoptar? Bueno, Basilea 3 puro, esto está todavía avanzando. A veces hay tentaciones de hacer un Chile en Basilea. Es mala idea al respecto. Tenemos que tener medidas de inclusión financiera, ya lo dije. Debemos tener políticas de responsabilidad equilibrada en los medios de pago. Lo mencioné en su detalle. Simetría y proporcionalidad en regulación fintech. Para finalmente aspirar a ¿qué? Todo lo anterior. ¿Podemos ser un país sin billete y moneda en forma pronta? Sí. ¿Podemos ser un país con plena inclusión financiera? Son dos conceptos que creo que los que tenemos responsabilidad en el mundo bancario, en el regulador, en el gobierno y en el legislativo, debiéramos tomarlo como objetivos comunes, transversales, y a eso invitamos también a todos los que nos están escuchando. Gracias y sorry por los tiempos, creo que estamos justo con la 1:15. No lo mismo. José Manuel, muchísimas gracias.
como siempre nos quedamos con poco tiempo para las preguntas. Tengo una, para hacerla rápidamente, que es relativo a las compensaciones que probablemente los trabajadores van a pedir en trabajo remoto. Me dicen si eso si lo consideran razonable y por dónde uno debiese avanzar, dicen, en términos de agua, luz, impresora y todas las cosas que uno usa en su casa. No sé si Lorena quiere decir en 30 segundos algo respecto a eso. O sea, yo creo que eso va a venir con la nueva regulación de teletrabajo. Me imagino que esto no va a quedar solamente en lo que estamos haciendo, sino que nos va un poco a presionar para que, por ejemplo, la Dirección del Trabajo tome algunas medidas al respecto y probablemente saque una circular de lo que tú estabas preguntando, Roberto. O sea, hay que avanzar hacia eso. Yo creo que ya hay empresas que están avanzando ahí. No sé si quizás José Manuel nos puede contar respecto a eso. En países desarrollados también hay empresas que lo están haciendo porque han visto ahorros en términos de oficinas que devuelven, o a veces incluso porque en el trabajo te proveen de café, ¿cierto? Y de algunas otras cosas que hoy día genera ahorro, y por lo tanto se podría invertir en algunas cosas en el trabajador o trabajadora. Sin embargo, también hay que ver esos plazos, porque es un poco complejo, ¿cierto? Invertir en grandes cosas cuando también hoy día hay más movilidad, sobre todo en Chile, hay bastante rotación y por lo tanto te vas a ir de un trabajo que te ofreció un montón de cosas, las vas a dejar, ¿cierto? Y ese es un costo para la empresa. Entonces hay que mirarlo con harta delicadeza, pero yo creo que ahí tanto la Dirección del Trabajo como la Contraloría, para el caso en los sector público, va a tener que pronunciarse al respecto. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta del público. También solo complementar que hay varias empresas en el sector financiero en que cuando hay teletrabajo hay beneficios explícitos sobre Internet y hay gastos que se compensan, que están identificados en el contrato. No sé si el decano quisiera referirse a lo que nos pregunta Karin respecto de qué pasaría con los salarios, sector público, sector privado. O sea, depende, primero va, o sea, los diferenciales salariales entre el sector privado y el sector público dependen mucho de toda la institucionalidad. Es muy difícil decir qué va a pasar con esto. Obviamente, a mí lo que me preocupa es la sobreregulación de estos contratos, porque si no, además, pensamos nosotros que los contratos nuevos, si a uno le dice, mira, tú tienes que ir al internet, tener esto, los contratos nuevos se van a negociar y va a estar implícito el costo de proveer los insumos para un trabajo, no es decir, bueno, tú no quieres incurrir en estos costos, puedes, porque hay otros beneficios, puedes venir a la oficina, siempre va a haber la opción de trabajo no remoto. Yo entiendo, lo que pasa es que aquí hay cosas bien interesantes, porque Lorena dijo una cosa que a mí me pareció súper interesante. Sí, o sea, ¿cómo son las condiciones de trabajo cuando una persona tiene que estar cuidando a los padres o cuidando a los hijos y además trabajando en la casa? Primero que nada, en general el trabajo no remoto debería ser idealmente, salvo que uno lo pida, ¿no es cierto? Porque hay ofertas no obligatorias, no es decir, la gente, tú no vienes a la oficina, está prohibido. Y en segundo lugar, hay muchas personas que cuidan a sus hijos y a sus padres que yo creo que pueden preferir incluso estar cerca de ellos al momento del trabajo, estar en la oficina y no saber qué está pasando. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un mercado del trabajo que sin ideología o sin responder a un caso específico, porque hay miles, permita que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo, que sea un mercado competitivo, que los salarios suban, ¿no es cierto?, y que sean productivos. Eso es lo que debiera pasar. Yo espero. Ok, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que dejar aquí porque hay otras actividades, hay que ventilar. Ustedes saben que hay que cumplir con ciertas restricciones que no dependen de nosotros, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, José Manuel, Lorena, a la Asociación de Bancos, al decano, y nos estaremos viendo de nuevo aquí en esta sala híbrida donde estamos haciendo clases y estamos empezando a hacer este tipo de seminarios. A ventilarla. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias.